Bien, comenzamos. Les contaba que me voy a alejar por más de 30 días y si bien no hay ninguna novedad, me pareció conveniente comunicarme con ustedes y no vamos a explorar grandes cosas nuevas, pero sí recordar quizá que el éxito de las inversiones que nosotros estamos realizando dependen principalmente de que al gobierno de Javier Milei, está todo bien, Gustavo, está todo bien ahí, que al gobierno de Javier Milei le vaya bien. Entonces, bueno, sería conveniente analizar un poco el funcionamiento del gobierno, pero primeramente me gustaría comentarles lo que yo veo con respecto a la baja que hubo en el mercado en el día de hoy, a la cual no le asigno mucha importancia. Digamos, una simple corrección dentro de un mercado sumamente alcista. Pero bueno, esta baja del día de hoy ha obedecido a los inconvenientes que encuentra la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está teniendo serios problemas con la inflación, lo cual era de esperarse debido a la inconsistencia de la política monetaria que lleva adelante el Banco Central de los Estados Unidos. Eh, Como seguramente la mayoría no lo tiene claro, les voy a contar en qué consiste esta inconsistencia. Consiste en que el gobierno de los Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy, pero muy importante, que anda en alrededor de 5 o 6% del Producto Bruto, que no se diferencia demasiado del déficit fiscal que tenía el gobierno de Massa, para que ustedes se den una idea. Claro que el gobierno de Massa, además del 5% de déficit fiscal, tenía un 10% de déficit cuasi fiscal, que era consecuencia de la monetización de los intereses que pagaba por el stock del ELIX. Pero bueno, como verán, en todas partes se cuecen habas. Estados Unidos tiene una política fiscal sumamente expansiva, que, digamos, es la continuidad de la política fiscal deficitaria de muchos años, pero que se exacerbó con la aparición de la pandemia del coronavirus y que, digamos, se engolosinaron con sucesivos planes platita, igual que acá en la Argentina, y luego no fueron capaces de desmontar estos programas de asistencia social que le cuestan ingentes recursos a la tesorería de los Estados Unidos y trae como consecuencia lo que le estoy diciendo, el déficit fiscal. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos tiene una política económica muy similar a la que tenía el gobierno de Macri, porque tiene una política fiscal expansiva y una política monetaria dura, igual que Macri. Macri tenía un déficit fiscal muy fuerte, no se animaba, no le permitían, era impopular atacar el déficit fiscal, entonces decían que iban a disminuir el déficit fiscal de una manera muy gradualista, que en realidad más que gradualista era inoperante, porque bajaron de una manera insignificante el déficit fiscal durante los primeros años y luego con la aparición de la crisis, estamos hablando del gobierno de Macri, con la aparición de la crisis quisieron atacar el déficit fiscal de golpe y bueno, eso trajo como consecuencia que perdieran las elecciones. Pero entonces, entonces, tanto Macri como Biden tienen una política fiscal expansiva, sin preocuparse por el déficit fiscal, y una política monetaria dura, de altos tipos de interés. Entonces, esos altos tipos de interés son sumamente distorsionantes, pero la fuerte emisión monetaria que trae como consecuencia el déficit fiscal, ahora volviendo nuevamente a la política de los Estados Unidos, hace que la inflación realmente sea muy difícil de disminuir, llegado al punto en que llegó actualmente. Porque bueno, debemos recordar que en el pico de la inflación, los Estados Unidos tuvo índice minorista del 9,1% y actualmente anda rondando 3,5, 3,6% anual. Y
el objetivo de la Reserva Federal es bajarlo al 2%, pero le está resultando sumamente difícil, y yo diría que más que difícil le va a resultar imposible bajarla más allá del 3, 3,5, 4%, y seguramente en los próximos meses, a mí me parece que lo que va a hacer la Reserva Federal es darse por vencido, y como en diciembre son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, seguramente la Reserva Federal aflojará con su intención de seguir sosteniendo la tasa de interés en niveles altos, y las bajará, y además implementarán un nuevo plan platita, como es costumbre en todos los gobiernos. Y de ahí que seguramente las tasas de interés de los Estados Unidos van a bajar, beneficiando al precio del petróleo, al precio de los granos, que traerá consecuencias sumamente favorables para la Argentina. Entonces, la baja de hoy, consecuencia de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, trajo una baja en el mercado de valores argentino que, como yo les digo, es sin lugar a duda transitoria, no hay que prestarle demasiada atención, y seguramente más pronto que tarde la tendencia principal alcista de nuestros papeles se va a ver reanudada. Siempre existe el peligro de que haya una crisis muy, pero muy importante en los Estados Unidos como consecuencia de estos desarreglos que yo les estoy mencionando. De hecho, hay economistas que preanuncian una gravísima crisis en los Estados Unidos como consecuencia de estos desequilibrios, pero el punto es que el anuncio o la predicción de esta crisis ya hace varios años que se viene llevando adelante. Por lo tanto, van a seguir insistiendo los analistas, y si en algún momento se produce la crisis, dirán, vieron, yo lo anuncié, pero ¿se producirá esta crisis? No lo sabemos. Los factores que pueden determinar una crisis están, pero estaban hace un año, estaban hace 2 años, estaban hace 3 años, y la crisis no ocurrió. Por lo tanto, lo más lógico sería pensar que la crisis no se va a presentar, pero el peligro existe y hay que estar atentos a eso. De todas maneras, las crisis generalmente de esta naturaleza se presentan de una manera intempestiva y dejan poco espacio para tomar recaudo, ¿no? Si uno quisiera tomar recaudos, debería estarlo tomando ahora, salirse del mercado, pensando que si viene una crisis en las próximas semanas, en los próximos meses, o debiera haberlo hecho varias veces en los últimos 12, 24 meses, porque en los últimos 12 o 24 meses hubo varios atisbos de crisis similares a los que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, es prácticamente una lotería, donde, digamos, uno tiene un número dentro de 90 números que tiene la tómbola, ¿no? Entonces, sería más que nada un acierto al azar si uno se saliera del mercado y la acertara, ¿no? Porque, insisto, los desequilibrios estaban y siguen estando, pero lo más probable es que estos desequilibrios continúen, se acentúen quizá en el futuro, y bueno, luego de las elecciones y luego del primer semestre del año que viene, quizá pueda haber correcciones en la política monetaria de los Estados Unidos, pero bueno, parece entonces, si las cosas salen bien, las inversiones en papeles argentinos se habrán multiplicado por 2 o por 3, y ahí será otro momento de analizar con otras herramientas. No es el momento de pensar en bajarse del mercado argentino, atento a la hipotética crisis que se pudiera producir en los Estados Unidos. En cuanto a los factores locales que influyen, una vez que ya hemos analizado los factores internacionales, analicemos los factores locales. La política económica del gobierno de Milei sigue viento en popa, digamos, va sumando éxitos día a día. Los inconvenientes que tiene la política
monetaria y la política fiscal del gobierno de Javier Milei son consecuencia de que estamos en una primera etapa que no constituye claramente un plan económico, sino que estamos en una etapa de remediación, ya, si es que existe el término, ¿no? Estamos en la etapa de la cura de la crisis gravísima que estaba incubada dentro de los gravísimos desequilibrios que le dejó el ministerio de Sergio Massa, ¿no? O sea, realmente los desequilibrios son tan, pero tan importantes, los desequilibrios heredados, que yo creo que el gobierno de Javier Milei hizo bien en tomarse un tiempo para curar las heridas más profundas y ahora ya ha cumplido algunos objetivos prioritarios del gobierno, como ser desmontar la bomba monetaria implícita en las LELIQ, que ya se está curando, se está curando. Falta mucho todavía para curarla, porque digamos, para que ustedes se den una idea, yo les decía que el gobierno heredó 5% de déficit fiscal y 10% de cuasi fiscal. El déficit fiscal, de una manera bastante artificial, pisando pago, con impuestos distorsivos, con un montón de defectos que seguramente se irán corrigiendo en el futuro, el gobierno de Milei esos 5 puntos del déficit fiscal los eliminó de cuajo hasta cero hasta el momento. Veremos si, y todos estamos deseosos de que este ajuste transitorio y difícil de sostener en el tiempo, que se haga permanente. Bueno, para eso va a tener que correr bastante agua debajo del puente, pero bueno, volviendo, el 5% le decía el déficit fiscal, con medidas transitorias, está contenido por el momento, veremos si se hace permanente en el futuro, y los 10 puntos de déficit cuasi fiscal se consiguió bajarlo hasta el momento hasta 4 puntos del Producto Bruto, lo cual es mucho, es muchísimo. Para que ustedes se den una idea de lo que esto significa, estudios que se hicieron sobre la economía argentina desde la Universidad del SEMA hace unos cuantos años, daban cuenta que por cada punto de déficit, tanto fiscal o cuasi fiscal, eso implica una emisión monetaria que trae como consecuencia 10 puntos de inflación anuales. Por lo tanto, con 4% de déficit cuasi fiscal, eso asegura una inflación del 40% en el largo plazo, ¿no? O sea, en el largo plazo quiere decir que puede ser menor o mayor en el corto plazo, pero digamos, si uno lo consolida en el largo plazo, eso trae una inflación del 40%. Y venimos con un arrastre, una inercia inflacionaria de un 200-300% heredada del gobierno anterior, lo cual todavía hace que las presiones inflacionarias sean significativas. Como mínimo es necesario que el gobierno elimine el déficit cuasi fiscal, que yo les decía que bajó de 10 puntos del producto a 4 puntos del producto. Y vamos camino hacia eso, aunque el éxito no está totalmente asegurado hasta el momento. Pero vamos camino hacia eso porque la disminución de la tasa de interés de los pases, que acaba de bajarla nuevamente el gobierno, como yo les anuncié en la charla anterior que ocurriría, la bajó del 80 hasta el 70%. Y seguramente el mes próximo la veremos en un 60% y al mes siguiente la veremos en un 50%. Yo estimo que la van a seguir bajando 10 puntos por mes, hasta un punto en que les resulte demasiado peligroso bajar a 10 puntos y empezarán a bajar a 5 puntos. Me parece a mí, ¿no? No tengo información, sino que es un mero cálculo que yo hago en función de que creo que estoy manejando el mismo modelo de análisis que está utilizando el Banco Central. Porque tanto el Banco Central como los cálculos que yo hago están basados en los papers que escribió, como varias veces le he dicho en el pasado, que escribió don Carlos Rodríguez, que es el economista que es el padre del monetarismo en la Argentina, porque él estudió en Chicago, fue alumno de Milton Friedman y en la década del 70 creó la Universidad del SEMA y empezó a enseñar monetarismo en la Argentina.
Y bueno, hoy ya está retirado, pero sigue siendo un economista de mucho prestigio y de mucha influencia, y se la pasa tuiteando y criticando al gobierno, sobre todo en cuestiones de impuestos y en cuestiones monetarias, cosa que me parece que a lo mejor está siendo demasiado cruel porque, digamos, no se le puede pedir milagro al gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta la herencia recibida, ¿no? Y están haciendo lo que pueden, están en una primera etapa. Y acá en esto a mí me parece sumamente importante, porque hay mucha crítica, y sobre todo de los economistas liberales, incluyendo a don Carlos Rodríguez, Kachanowski, López Murphy, el ex socio de Javier Milei, Diego Giacomini, que, digamos, critican al gobierno desde el liberalismo, diciendo que este no es un gobierno liberal y que es un gobierno keynesiano, heterodoxo, lo cual tenemos que dividirlo en dos partes. Primero, digamos, que sea un gobierno keynesiano o heterodoxo, me parece que no. Que está tomando medidas keynesianas y heterodoxas, me parece que sí. Pero bueno, aquí está un tema que me parece clave, que lo ha mencionado un economista de consulta diaria con Javier Milei, que ha sido profesor de él, que es Juan Carlos de Pablo, que es un economista muy reputado y muy respetado en la Argentina, el más viejo de todos los economistas vivos en la Argentina, tiene más de 90 años, y conversa diariamente, según lo que él cuenta, con Javier Milei, son amigos desde hace muchos años, y lo que dice Juan Carlos de Pablo, citando a un libro de Henry Kissinger, que dice que el gobierno de Javier Milei está en este momento poniendo al liberalismo como la meta final a conseguir, pero no como el instrumento a utilizar o como los instrumentos a utilizar en el corto plazo. Es decir, quiere ser liberal en el largo plazo, no necesariamente utiliza herramientas liberales en el corto plazo. De hecho, tiene muy poco de liberal, prácticamente nada tiene de liberal, excepto la libertad de precios, excepto la libertad de precio en la mayoría de los sectores de la economía. Después, de todo lo demás es sumamente heterodoxo. Pero bueno, nosotros dependemos para el éxito de nuestras inversiones que se consolide la política actual y que pueda ir el gobierno de Javier Milei teniendo cada vez más ingredientes ortodoxos o liberales en su política económica. ¿Por qué? Porque en la medida en que el gobierno, digamos, consiga reducir significativamente la tasa de inflación y consiga luego reducir los impuestos, bajando también conjuntamente el gasto público, se va a incrementar la rentabilidad de las empresas y eso va a permitir que se incrementen los precios de las acciones que nosotros poseemos en nuestra cartera. Y bueno, en el corto plazo lo que debemos ir esperando son cada vez más buenas noticias. Hay alguien que no está muteado, me parece que es Antonio. Por favor, te pido que te mutees porque están entrando ruidos de ese micrófono que impiden. Ahí vamos, perfecto. Bien. Los factores internacionales que yo les mencionaba, un poco voy a cerrar cortito y después voy a dar lugar a alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Les quería decir que en el largo plazo tenemos que esperar que a la influencia positiva que yo les mencionaba en una charla anterior del hipotético próximo gobierno de Donald Trump, para la Argentina tenemos que sumar a esta a esto que ha aparecido en el día de hoy, que ya venía el romance de Javier Milei con Elon Musk, pero que ahora, digamos, parece que se terminó de consumar con la visita de Milei hoy a la planta de Tesla,
y bueno, los posteos que hicieron en Twitter, ambos juntos sacaron fotos, hicieron posteos, y bueno, que se anunció, incluso se estaba hablando de que Tesla va a poner una importante planta de producción en la Argentina, y también han estado anunciando que van a hacer un evento juntos, y bueno, son cosas que, digamos, los fanáticos de mileísta lo toman de una manera triunfalista que me parece que no corresponde. Los detractores lo toman como algo totalmente absurdo que me parece que tampoco corresponde. Lo que nosotros tenemos que hacer como inversores es mirarlo, digamos, con una mirada moderada y diciendo, yo no soy fanático, no me parece que esto sea que Milei es un rockstar, y que le tengamos que rendir pleitesía y adorarlo como si fuera un dios, pero tampoco tenemos que pensar que es un enfermo mental, que se la pasa haciendo solamente payasada y que no le va a rendir ningún fruto al país, sino que adoptando una actitud intermedia, viendo que pese a todo el circo que hay, seguramente algún fruto positivo para el país va a quedar de todas estas relaciones internacionales que está armando nuestro presidente, ¿no? Hay muchos desarreglos dentro del gobierno, hay cosas realmente que son muy, pero muy lamentables, que sinceramente no voy a caer en analizar todo el cabaret que está ocurriendo hoy día en las internas del gobierno. Solamente espero que, digamos, se dejen de joder y se pongan a gobernar con un poco más de seriedad, porque realmente le hacen daño a la imagen del gobierno y arruinan lo mucho bueno que están haciendo en contrarrestar esta gravísima herencia recibida, ¿no? Pero bueno, como yo les decía antes, una vez que se está superando esta gravísima herencia, cada vez se van a tener que ajustar más los tornillos y pensarse en políticas de más largo plazo, más serias, más trabajosas, que haya que negociar más, y estos desarreglos que hay en las internas del gobierno no son constructivas y no ayudan a que este clima necesario de diálogo se pueda afianzar, ¿no? Así que bueno, a la espera de que estas cosas no pasen a mayores, yo eh, voy a ir cerrando esto y les doy lugar a que pregunten o comenten si así lo desean. Nos quedan casi 10 minutos, así que el que lo desee puede tomar la palabra. A ver, Leonardo, animate. Luisito, desmuteate. Digo que vas a tener que hablar más raro porque se están entendiendo todo lo que decís. Así que bueno, por eso no te preguntan. Bueno, si no hay Ahora, pregunta, siempre, si no hay pregunta, pero pará, a ver, si no hay pero pregunta, pará. un comentario de alguien, de No, todo. yo voy a. Un minuto ¿Por qué cada uno. siempre? Ahora, Dale, Luis, dale. yo siempre escucho a todo el mundo que habla de la economía, además, siempre están diciendo, si no pasa nada, vamos a llegar a hacer esto. Si no ocurre, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. O sea, ¿qué están haciendo pruebas, parece? Porque siempre terminan así, diciendo que no saben si va a surgir, si va a llegar. No sé si me entiende lo que digo. Sí, claro que entiendo y me parece que esto tiene que ver con
cuando, no me acuerdo quién era el empresario que comía pochoclo y decía se cae en febrero, en abril. Sí, Este, sí, yo creo que en algunos sectores es una expresión de deseo, porque realmente a mucha gente no le conviene el gobierno de Javier Milei, y bueno, digamos, en otros sectores me parece que sí, que hay un temor que a lo mejor está fundado, yo no lo sé. Yo sinceramente no tengo temores, no tengo temores, no tengo temores. Sé que si uno seguía por la prensa, pareciera que el 90% de la gente está con temor a que el gobierno de Javier Milei va a ser víctima de una explosión social o de que no va a poder llegar a término porque alguien lo va a tumbar o que se va a desmoronar por sí mismo. Yo sinceramente no tengo ninguno de estos temores y por lo tanto no temo recomendar seguir invertido tal como estamos invertidos, porque creo conocer lo suficiente en la manera de pensar de Javier Milei y, y además creo comprender claramente el modelo económico mental que él tiene como consecuencia de que he leído los mismos libros que él ha leído, porque yo les confieso que hace unos 5 años aproximadamente, cuando Javier Milei apareció por primera vez en los medios, me llamó mucho la atención las cosas que decía, los comentarios que hacía. Yo sinceramente no conocía prácticamente nada de la escuela austríaca porque en la facultad donde yo estudié no había un grupito de gente a la que se la miraba con unos ojos raros, que profesaban que eran partícipes de la escuela austríaca, un grupito de 5 o 10 alumnos con un profesor que se llamaba Rogelio Pontón, que leían libros y hablaban de economía austríaca. Pero no se estudiaba la economía austríaca, yo apenas tenía idea de quiénes eran los economistas que habían sido fundadores de la escuela y que habían sido los principales artífices de la escuela austríaca, como von Mises, von Hayek, etc. Pero bueno, como Javier Milei hablaba tanto de la escuela austríaca, me despertó la curiosidad. Eh, me llamaba la atención que hablara con tanto convencimiento de la escuela austríaca y me puse a leer los libros, incluso le consulté a él por WhatsApp, porque bueno, yo, digamos, por un amigo en común que estudió conmigo, me pude contactar con él y bueno, he leído mucha literatura, quizá la gran parte de la literatura que él también leyó, he leído los principales autores y entonces yo cuando él habla, la mayoría de la gente no entiende por qué dice las cosas que dice, pero cuando uno ha leído los libros, los mismos libros que él ha leído, cuando Javier habla, yo sé por qué lo dice, sé qué libro está citando, y bueno, como consecuencia de eso, yo creo entender claramente cuál es el modelo mental que él tiene y para dónde va a ir en cada momento y ante cada dificultad que hipotéticamente tenga. Por lo tanto, como consecuencia de todo esto, estoy sumamente tranquilo porque sé que me imagino que las dificultades con que se va a encontrar en el futuro próximo van a ser importantes y quizá traigan volatilidad al mercado y nos perjudiquen en el corto plazo en algún momento, pero también creo que va a saber tomar las medidas necesarias y convenientes para superar estos inconvenientes que tenga. Pero esto lo planteo como una posibilidad. O sea, también puede ocurrir que no tenga ningún inconveniente. O sea, que le salga todo bien. No podemos saber, realmente no podemos saberlo. Sí, como yo siempre digo, yo soy economista y no malo, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo no lo sé. Y por lo tanto, no sabiendo lo que va a pasar, lo mejor a mi criterio es quedarse en el molde, no hacer nada, no estar especulando, comprando, vendiendo, pensando, compro más adelante, vendo, qué sé yo, haciendo esas especulaciones y haciendo operaciones a toche y moche que lo único que hace es que uno pierda plata. Es decir, para mí, insisto una vez más, me habrán escuchado muchas veces decirlo, lo voy a decir una vez más, la lógica en el mercado de acciones argentina es comprar y guardar.
comprar y guardar. Lo que hoy uno compra, aunque parezca caro, está barato. Las empresas argentinas tienen que ganar 10 veces más plata de lo que ganan hoy dentro de, digamos, 5 años. Y si ganan 10 veces más plata de lo que ganan hoy, van a valer 20 veces más. Porque además de ganar 10 veces más, esas ganancias van a valer más como consecuencia de la baja del riesgo país. Y fíjense lo que ha pasado en estos últimos 10, 15 días, que el riesgo país, que estaba en 16, 17%, bajó a 12, 13%. Eso es un montón, un montón. Y va a seguir bajando seguramente, y lo veremos quizá antes de fin de año en alrededor de 8%. Y por lo tanto, como le decía en broma al principio de la charla, les encargo que me cuiden la bolsa, pero yo me voy tranquilo. Me voy tranquilo porque sé que estamos comprados en empresas que están sólidas en su fundamento. La crisis argentina es una crisis del sector público y no del sector privado, y todo lo que debemos esperar en el futuro próximo y también en el futuro más inmediato son medidas que beneficien a las empresas. Estamos a las puertas de que haya modificaciones en la legislación laboral, modificaciones en la política fiscal, y que le van a traer con nuevos impuestos más solidez al sector público, que le va a permitir servir la deuda, y si el gobierno puede pagar los bonos que van a ir venciendo en el futuro, eso va a hacer que baje el riesgo país. Al bajar el riesgo país suben los bonos, cuando suben los bonos por detrás suben las acciones. Así que, amigos, a quedarse tranquilos. Vamos a tener varios años de subas muy, pero muy importantes, y lo que hemos ganado en estos 2 últimos años se va a volver a repetir y vamos a multiplicar nuestros ahorros varias veces. Como quedan solamente unos pocos segundos para que termine la charla, me despido de ustedes. No descarto en aproximadamente 15 días, estando por ahí en Francia o en Italia, dar una charla desde allá. Voy a estar primero en España, luego en Francia, luego en Croacia y finalmente en Italia. Así que en algún momento quizá me comunique nuevamente con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero que me deseen buen viaje y que esperen lo mejor a mí, porque si me pasa algo a mí, ¿quién va a cuidar la bolsa por ustedes? Adiós, amigos.